Bueno, pues lo dicho, hoy nos juntamos en este séptimo seminario de NEDI para explicar tres trabajos diferentes de investigadores y investigadoras de NEDI, entre los que están Salo Ascorra, Eider Iribar y Andreas Koenig, ¿vale? Entonces, bueno, cada uno de ellos os va a explicar más o menos en 10 minutos en qué consiste el trabajo que quieren presentar. Empezaremos por Saloa, luego the second one would be Andreas, ¿ok? And the third one, bueno, la tercera sería Eider, ¿vale? Entonces, cuando quieras, Saloa, podrías empezar, todo tuyo. Vale, bueno, honor a todos. Eskerrik asko, Koldo. Voy a empezar yo y lo que os voy a presentar esta mañana en este seminario va a ser un paper que vamos a enviar en breve a Energy and Buildings. Entonces os voy a explicar un poquito en qué consiste el paper que vamos a mandar. Tiene como título Defining the Cooling and Heating Solar Efficiency of the Skin of the Building Component and Application to a Green Facade. Y como el título bien dice, pues el porqué o las motivaciones de este paper es, como ya todos sabéis, pues el gran crecimiento de la población urbana, pues cómo afecta a la Unión Europea y cómo los edificios pues, utilizan prácticamente el 40% del consumo de la energía y a su vez generar el 36% de las emisiones de CO2 en la Unión Europea. Por todo ello, y debido a todo esto, pues las tecnologías pasivas, como pueden ser pues, las fachadas vegetales o las fachadas ventiladas, pueden mejorar el rendimiento térmico de estas envolventes de una forma importante y ayudando a la descarbonización de la Unión Europea. Como bien todos sabéis, pues los beneficios potenciales que pueden suponer las fachadas vegetales, entre ellas está el atractivo estético, la mejora de la calidad del aire, aumento del hábitat y biodiversidad de los animales, atenuación del sonido, reducción del efecto isla, etc. Y sobre todo, lo más importante, el ahorro de energía de una forma pasiva. Por todo ello, el objetivo de este paper se centra en definir o caracterizar lo que es la eficiencia de refrigeración o calefacción en función de la época del año de estas soluciones pasivas que instalamos en la última capa de la superficie del edificio respecto a la radiación solar incidente que tienen sobre ellas. Es un método novedoso que simplifica muchísimo los modelos matemáticos físicos que actualmente rigen la transferencia de calor en la edificación, debido a que hay unos complejos mecanismos de transferencia de calor que actúan en este rendimiento que es limitante tanto de refrigeración como de calefacción en la última solución constructiva de los edificios. El paper se basa en que asumimos que es posible despreciar el término de flujo de calor por conducción en estos balances de energía de la capa más superficial en estas soluciones constructivas. El método se basa en esto y después veremos cómo lo vamos a determinar. Después, al finalizar el paper, lo que hemos hecho es analizarlo de forma experimental y ver cómo realmente calculamos esta eficiencia de los diferentes sistemas constructivos y cómo se puede valorizar. Por todo ello, partimos que queremos definir cuál es la eficiencia, el término eficiencia de calefacción y refrigeración de una solución de revestimiento, cualquiera de ellas, en un componente de una construcción. Por ello, nos vamos a basar pues, en un sistema general de n capas, cualquiera, que partimos de la temperatura interior hasta la temperatura exterior, que tendremos n capas diferentes. Entonces, si cogemos nuestro volumen de control en la última capa de la solución constructiva exterior, calcularemos este flujo de calor como la diferencia entre la temperatura de la superficie exterior menos la temperatura interior partido por la resistencia interna de todos los componentes que constituyan este sistema constructivo. En el caso concreto de una fachada vegetal, tendríamos la temperatura interior, la temperatura exterior y los diferentes elementos que constituyen nuestra fachada. Esta sería donde tomaríamos la T-Surf Out, aquí tendríamos una cámara de aire ventilada, aquí tendríamos el sistema modular para las plantas y el sistema vegetal. Entonces, cuando definimos nuestra eficiencia tanto de cooling como de heating, lo que vamos a tener en cuenta son las temperaturas, tanto temperatura máxima,
que podríamos alcanzar, la temperatura mínima que podríamos alcanzar, la temperatura de la superficie exterior a partir de la cual tendríamos conducción hacia el interior del edificio. Por lo tanto, ¿cómo vamos a definir estas temperaturas límites, tanto temperatura máxima como mínima? La temperatura máxima vamos a considerar la temperatura sol-aire y se calculará mediante el método ASRAE. La temperatura mínima, para calcularla, supondremos cuál es la temperatura del bulbo húmedo y la calcularemos basándonos en las temperaturas y en las humedades exteriores. Y la temperatura surf-out será la temperatura medida experimentalmente de la capa más externa que tenemos en nuestro sistema constructivo. Y a partir de aquí podremos definir cuál es la eficiencia solar, tanto de refrigeración como de calefacción, de cualquier sistema de revestimiento en las soluciones constructivas. Partiendo de estas definiciones, vale, y suponiendo, ¿qué más es esto, no? Y suponiendo que durante las horas solares tenemos una radiación superior a 150 vatios metro cuadrado, vamos a suponer que el mecanismo de transferencia de calor por conducción va a ser insignificante en comparación con el resto de mecanismos de transferencia de calor, como van a ser la radiación de onda larga, de onda corta y los intercambios por calor por conducción en la capa siempre más externa de este edificio. Por lo tanto, tendremos aquí esta suposición y nuestra eficiencia siempre va a estar entre esta temperatura máxima y esta temperatura mínima que hemos definido previamente como la temperatura sol-aire y la temperatura de bulbo húmedo, donde el término de Q-code podrá ser despreciable. Y a partir de esto podremos estimar la temperatura surf-out, es decir, la temperatura de la superficie más exterior de nuestro componente constructivo a partir de la eficiencia previamente ensayada en esa fachada, partiendo de las temperaturas máximas y mínimas que se pudieran alcanzar en esa climatología. Por lo tanto, para demostrar que realmente la transferencia de calor por conducción es insignificante en este balance de energía que hacemos en la capa más externa del envolvente, lo que vamos a hacer es demostrarlo. Para ello, hemos tomado un edificio de referencia y hemos analizado diferentes casos de estudio en función de la localización, en el caso de Almería, Bilbao y Burgos, y para diferentes casos, es decir, para transmitancias bajas y para capacitancias altas. Sería el primer caso, transmitancia baja, capacitancia alta, transmitancia alta, capacitancia baja y alta transmitancia y baja y alta capacidad térmica. En función de estas variables y de la localización, haremos diferentes casos y comprobaremos realmente si esta Q-cont es despreciable o no es despreciable. Para demostrarlo, lo que hemos hecho ha sido calcular y estimar todos los flujos de calor, tanto en la superficie interna como en la superficie externa. Y a partir de ahí, ver cuánto vale el término Q-cont. Por lo tanto, el término de Q-cont varía en función del coeficiente de convección, la radiación solar de onda larga, la radiación solar de onda corta. Y a partir de aquí calcularemos cuál es el valor del término Q-cont, tanto para el caso de la superficie interna como para el caso de la superficie externa. ¿Qué más es esto? Y a partir de ahí lo que hemos conseguido son los resultados, ¿vale? Entonces, en los resultados vemos cómo en función de la localización y de la realización entre la transmitancia térmica y la capacitancia térmica de esa solución constructiva, vemos cómo el valor, que es este, de Q-cont, alcanza el porcentaje en función de la radiación solar anual entre un 5, 4, 6 en el caso de Almería, entre un caso 2, 4, 6% en el caso de Bilbao, entre un 2, un 4, un 6% en el caso de Burgos. Entonces, como podemos ver, el porcentaje del término Q-cont para todas estas soluciones constructivas en los diferentes climas no supone más de un 6% del balance total de esta energía. Por lo tanto, este término alcanza valores inferiores al error que cometemos en su cálculo. Por lo tanto, podemos despreciar este valor de Q-cont y a partir de ahí podremos calcular la temperatura
T-sub-out de una forma muy simple, muy sencilla, a partir del término de la eficiencia térmica de la fachada que tengamos en ese caso. En esta siguiente gráfica lo que se ven son las temperaturas T-sub-out calculadas basándonos en que esta Cook-Con puede ser despreciable. ¿Vale? Se ve para el caso de las diferentes climatologías y para el caso del verano y el caso del invierno. Como se puede ver en el caso, esta sería la temperatura ambiente, esta sería una temperatura cuando tenemos superficie adiabática y estas serían para los diferentes casos de estudio. Como se puede ver, la temperatura sub-out que calculamos de esta forma siempre es superior y es mucho más real que la temperatura out que tenemos en el exterior. Como todos sabéis, cuando utilizamos el método grados día, se utiliza la temperatura T-out de esa localización. Por lo tanto, si utilizáramos esta metodología y utilizáramos la temperatura T-sub-out a partir de la eficiencia térmica calculada en esa solución constructiva, podríamos mejorar cualitativamente el método grados día y no tener, pues, no supeditar las demandas de calefacción y refrigeración. Todo este ensayo se ha llevado a cabo en una celda de estudios PASLink. Bueno, como todos sabéis, una celda de estudio PASLink consiste en dos cámaras, la primera de ellas está completamente aislada y se pone la muestra a estudiar en la cara sur. Y después tenemos la siguiente cámara donde se llevan a cabo pues, toda la instrumentación. En nuestro caso, llevamos a cabo el estudio en una fachada vegetal que, como veis, se colocó en la celda de estudios PASLink. En ella se colocó la fachada vegetal y se realizaron muestreos durante todo un año. Los sensores recogían los datos cada minuto y después se promediaron cada 10 minutos. La instrumentación utilizada fueron, por un lado, PT-100 para calcular la temperatura tanto interna como externa de todas las capas, en las cuales se colocaron 4 sondas a 3 niveles de altura diferentes. También se calculó la temperatura interna mediante PT-100 y la temperatura y velocidad del flujo de aire en la cámara de aire. Y se colocaron fluxímetros en todas las capas y se colocaron dos estaciones meteorológicas, una enfrentada a la celda PASLink y una segunda a una altura de 10 metros. Todas ellas dotadas con sensor de temperatura del aire, sensores de velocidad y dirección del viento, sensor de lluvia, sensor de concentración de CO2, sensores de radiación solar y sensores de presión atmosférica y humedad relativa. Y con todo ello se llevó a cabo la parte experimental del ensayo. Okay. 12 minutos ibas, ¿vale, Salva? Perdona. Entonces, aquí se ve cómo vemos los datos durante el verano. Estas son las temperaturas sol aire máxima, mínima y la temperatura out. Y a partir de ahí hemos calculado la eficiencia. En verano tenemos una eficiencia de 0,1 aproximadamente y análogamente conseguimos la de invierno. Y en invierno lo más representativo es cómo la temperatura de bulbo húmedo prácticamente es la misma que la temperatura de la superficie. Y calculamos también la eficiencia. Mediante estos datos podemos hallar cómo, mediante una forma simple, calcular la eficiencia de refrigeración y calefacción para las diferentes soluciones constructivas y ver que realmente la Q es despreciable y cómo no sobredimensionar las demandas de calefacción y refrigeración en diferentes soluciones constructivas. Vale, y eso es. Vale, pues muchas gracias. ¿Y alguna pregunta? Vale, es que ricasco, Salva. Bueno, las preguntas las solemos dejar al final. No sé si te vas a poder quedar finalmente o... No, me tengo que marchar, solo 11:30. Vale, pues nada, tranquila, marcha y ya te harán llegar las cuestiones llegado el caso. Yo me había apuntado un par de ellas, pero bueno, ya te comentaré. Vale, Salva, es que ricasco. Vale, So now, Andreas, if you want, you can share your presentation and begin with your talk. Un momento.
Yes. Eso no lo he dicho antes, pero intentaré avisaros cuando llevéis más o menos 12 minutos para que tengáis de referencia, ¿vale? Sí, sí. Es que ricasco. Ok. Sí, yo tengo que cambiar al inglés, so my Spanish is not that good, so I have to change to English. So first of all, thank you very much for having me here in Bilbao, and I really enjoyed, or I and my family, we really enjoyed our stay so far. So I will give a short presentation about my research project I will do in the next 2 years or next 1.5 years. So I started this in December and it will last for 2 years. And it's about the development of surrogate models for latent thermal energy storage systems. So first, where I'm from. I'm from Bayreuth, and this is in Upper Franconia, and Upper Franconia is the northern part of Bavaria, and it's Franconia and not Bavaria. So we are somehow part of Bavaria, but not really. There's not much to know about Bayreuth, except for maybe Richard Wagner, a musician with an opera festival, a basketball team, and it's close to the Franconian Swiss, and also close to Bamberg. And the most important fact about Upper Franconia is that it has more than 170 breweries. Most of them are fantastic, and we have only 1 million inhabitants, so we are in the Guinness Book of Records for most breweries per inhabitants. So if you want to visit me once in Bayreuth, then we can go beer hiking, hike from one brewery to another through a rather nice landscape. So now to the scientific part. Before coming here, I was a research group leader in Bayreuth, and there my research group studied different concepts for latent energy storage systems, and our main focus was about the numerical simulation. But we also did experiments, material selection, and so on. But our main focus was numerical simulation. And there we developed some solvers, and we developed them in OpenFOAM. This is an open source toolbox, and we choose this toolbox because there you can implement your own solvers. And one application we developed, or my colleagues developed first, and then we improved it, was to model close contact melting. So here we have a PCM, and this PCM is heated now from all sides, and what will happen is that it melts, but also that the solid will sink. And down here, close contact melting happens. And in normal software for solid liquid phase change, this movement of the solid, this downward movement, is not implemented. So we implemented this and then also improved other aspects of the CFD simulations of solid liquid phase change. We also did system simulations a lot. And we did them in MATLAB Simulink with the so-called Carnot block set. And what we can see here is let's say the heating system of a building with a storage, some pipes, and an air source heat pump. And there we want to do simulations over 1 year or even longer. And they should still be fast. And what was our first approach to implement thermal energy storage here, or latent thermal energy storage, was a physical approach. So we discretized the partial differential equations and had the heat fluid, for example, a pipe wall, then the storage material and the fins, and set up a discretized two-dimensional set of equations and solved it. This was less accurate, of course, as the CFD simulations, but it's still very time-consuming if you want to make a simulation of a whole year. This is not possible. So we were thinking of a way how to improve the system simulation models of latent thermal energy storage units. And my first idea was to use some kind of lookup table. So if we look at one of these macro-encapsulated storages at the lab we had, it consisted of a lot of spheres, or you could also put cylinders or plates in here, and the heat transfer fluid would flow through this on the side. Now we would do a lot of CFD simulations of one of these capsules with a fixed wall temperature,
and then store the enthalpy or store the power that we have at one time step, and also store the enthalpy and the temperature. And then build a lookup table, and the lookup table is two-dimensional. So one axis is the temperature, the other is the enthalpy, and the temperature is the temperature of the ball. And then we would put in the power values in this lookup table. Now, if we do a system simulation, we would only discretize the heat transfer fluid with single nodes, and then have a neighboring node which consists of the capsule. And the capsule just checks, okay, I have this temperature of the heat transfer fluid, I have this enthalpy, I look in my lookup table and I will get the power out of it. And then with the power I can integrate and will get a new enthalpy value. So this was the first approach. It worked more or less, but there's a lot of shortcomings. For example, that we have a fixed wall temperature here, that we also have a fixed heat transfer coefficient, and we do not really know what happens if we change, for example, from charging to discharging after only 30% of the capsule was discharged or charged. So this is now where my research projects come into play, and the idea is now to use better or more sophisticated boundary conditions. For example, implement also a gradient here of the heat transfer fluid on the boundary layer, or implement the mass flow of the heat transfer fluid. And what we now have to do is to simulate the capsule with the heat transfer fluid. And these are the first simulations I have done so far. And we can see here the blue one outside is the heat transfer fluid. Then there's a capsule, and the red then is the is liquid PCM, and the blue one is solid PCM. So it's the melting process. And here we can see the same, but not for the liquid fraction, but for the velocity. So red indicates high velocity, blue low velocity, and we can see that we have some natural convection inside the capsule while it's melting. But we can also see that the solid is not sinking down. So that's the next step I have to do to implement our solver here for the settling, to calculate the settling velocity and to imply it on the solid. And that's one of the tasks I'm working at the moment. So another storage I'm looking at is the one, I call it the Gonzalo storage, because it was, I think, built up in his PhD thesis. And it consists of plates. They are sorted parallel to each other. And it's, Gonzalo already derived an analytical formula for calculating the discharging time. But it only takes into account, let's say, the first layer here, but not the depth or the length of the module. So the idea is now to use this storage and do the approach I described before, make a lookup table, and then compare it to the analytical solution. And why this is so good, why I want to run this storage, it's because Gonzalo already knows it. So if there are any questions, I can just ask him. We have a lot of results, also already numerical results. It's easy to implement in OpenFOAM, the geometry, and it's also implemented in MATLAB Simulink or in MATLAB, because then I can also make comparative models where I can see how the simplifications look in work in every program. For example, if I do the lookup table, I can compare it to a simplified MATLAB simulation where I discretize it with a very coarse mesh. And also here I've done some simulations with OpenFOAM. So we see one of these plates, but only the half of them. Below is then another time the same plate. Now we see the discharging process. Down here we see the temperature evolution, and up here we see the evolution of the liquid fraction. So this was not very difficult to implement. I just had to implement the conjugate gate heat transfer solver, but no close contact melting or other things like this. So this is more or less, the model is finished. Now I can do parameter variations. And another very nice thing about this one is
as the geometry is simple and the grid is rectangular, I can use it for the third approach I want to talk about. And this is the reduced order modeling. And reduced order modeling is a new concept, and it is based on the singular value decomposition, which is some kind of a hot topic, and it's rather complex. And to really understand this, I want to start with a very basic setup and implement it in MATLAB and do all the matrix manipulation by my own. That's why I also choose the solver of and the storage of Gonzalo. So how do these reduced order modeling work? So I will explain it on some pictures. So we have a matrix here, and we will decompose it, or we will have, if we do the single value decomposition on it, we will have 3 matrices out of it. This one consists of eigenvalues, eigenvectors, all the columns. Here is the is a diagonal matrix which only has the significance of these components. So and they are ordered from most important to least important, and they give, let's say, the modes of the data that's stored in here. It's a little bit complex, and it's easier to understand if we look at an example. We could store, for instance, pictures, and each picture would be 1 column. So all the pixels would be 1 column, let's say 1 million pixels. And then we would have a lot of columns with different pixels. If we do the singular value decomposition, we will get some eigenfaces. And this would be the most important eigenphase. And now we could project another picture on these eigenphases and see how much does this project on each of these eigenphases. And by doing so, you could then compare different pictures of different persons and would get could perform some kind of face recognition. What you could also do is to take some modes of these matrix, let's say only the first 10, and then represent another picture with these modes. And here you can see a picture of me represented with some modes of this database, and with more and more modes. So you see at the beginning you cannot recognize me, but at the end you can see that's more or less me. So this is how the singular value decomposition works. Now you may ask, how can we use this for modeling? So instead of using pictures, we would use snapshots of simulations. So all the spatial points at one time step. Then we would get the most important modes of these snapshots, and we would not use all of them, but let's say the 10 most important. Then we would use a Galerkin projection, which says that a variable, which is a function of 2nx, can be expressed by 2 other variables, ak, and in this side phi and phi. And phi is this truncated u in this case. Then we have to think about our differential equation about a system of linear and nonlinear, of a linear and a nonlinear part. And in this case, it's already discretized in the spatial direction. So we have a huge system of ordinary differential equations, which are only a function of time. And now we can insert this into this equation, and we'll come up with an equation to solve these a values which are time dependent. But the problem is that the coefficients here are depending, non-linearity depending, and so I would actually need to recalculate them every time step. And if I would do this for the whole column, this would be very inefficient, and I would not improve my performance. So that's why you also have to think of new methods of only taking some of these points to characterize the dynamics. And that's the point where I'm at the moment. I try to implement this with a very simple example. So now I'm almost finished. So what are the next steps? With Gonzalo storage, I will develop a lookup table and compare it with other methods. Then I will improve the conjugate heat transfer solver with close contact melting, and also develop a lookup table there. And then I will start with doing this reduced order modeling.
approach for the 1D Stefan problem, because that's the most simplest one I could think of. And I also want to mention some other projects I'm working on for performance parameters for LTS. I'm working with within the NX. And I'm also still working on improving enthalpy methods for solid liquid phase change and switch-off techniques for solid liquid phase change. So then thank you very much, and I'm happy to hear your questions, but later on, I think. Yes, that's it. Okay, Andreas, very interesting. Well, just to finish now, para acabar, Eider, sería tu turno y luego ya pasaríamos a la parte de preguntas, ¿vale? De acuerdo. Vale. ¿Estáis viendo la pantalla, no? Bye. Vale. Bueno, buenas a todos. Bueno, esta presentación es un poco un breve resumen de la tesis que estoy a punto de entregar, que me falta ya poco. Y bueno, intentaré daros unas pinceladas del principio hasta el final. Primero, bueno, un poco para ubicaros en el tema, el tema de la tesis es metodologías de control de calidad de los certificados energéticos. Y bueno, trata de hacer un análisis de todos los controles que hemos realizado en un periodo determinado entre 2014 y 2019 y de este análisis obtener conclusiones para concluir mejoras en la metodología para los próximos años, ¿no? Entonces, os presentaré primero algunos datos para ubicaros en el tema. El control del certificado energético es algo que viene de las directivas de Europa, es una obligación y que los Estados miembros y en algunos estados se ha implantado en las regiones. Entonces, cada región o cada Estado miembro pues lo ha ido haciendo a su manera. Aquí en Euskadi se controlan los certificados que obtengan una calificación de A, B y C en consumo de energía primaria y de esta forma pues casi todos los edificios nuevos y 0,5% de los existentes se controlan. En total solo 1,7%, es decir, 1,7% se registra ya corregido, porque ya ha pasado un control, pero el resto de los certificados, pues es posible que tengan un error bastante importante. Esto se lleva a cabo sobre todo, en algunos casos sí que se hace desde el Departamento de Industria, pero sobre todo desde mediante agentes de control, que en total somos 28 agentes de control y entre ellos estamos nosotros, que es el área técnica del laboratorio. La metodología que se lleva a cabo es ir punto por punto controlando, punto por punto contrastando mediante soporte documental, incluso visitas a los edificios para hacer inspecciones. Y esta metodología es verdad también que se ajusta mediante el tipo de certificado, ¿no? Pues si es de proyecto, si es edificio terminado en obra o si es existente, ¿vale? Un poco para ubicaros en el tema. En la revisión del estado de arte, pues las conclusiones que se han sacado han sido pues que en Euskadi pues que está por desarrollar. Pues está por desarrollar un chequeo automático que está bastante extendido en el resto de sistemas. Se podría revisar el criterio de selección de los certificados que se vayan a controlar. En algunos sitios sí que se ha hecho linkar los datos de los resultados de control de los certificadores con los datos con los datos de certificadores, ¿no? Para monitorizar hacer un seguimiento de estos certificadores.
Y bueno, los dos últimos, pues establecer un criterio de calidad que, bueno, a día de hoy no hay, aquí no existe ningún criterio de calidad, es decir, cuáles se aceptan, cuáles se dan por válidos y cuáles no. Pues nosotros, como protocolo interno, tenemos, pues a nada que les encontremos un error, pues les hacemos corregir, ¿no? Pero en otros sitios pues se acepta un 5% del error, o incluso 20%, o un cambio de letra, o 2 cambios de letra, o lo que sea. Y por último, la obligación de presentar resultados de ensayos para justificar algunos datos que se han definido en el certificado, como es en el caso de Noruega, que se exige en los certificados que son A, pues se exige que se justifique el valor de estanqueidad al aire, por ejemplo. Y en general en Europa lo que está por desarrollar y lo que sí se recomienda desde Europa pues es la monitorización de los resultados de los sistemas de control, ya que si no sabemos cómo están funcionando estos sistemas, no podremos ni mejorar ni saber qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando, ¿no? Y por último, sí que se han hecho varios estudios, no muchos, pero varios estudios de redes, de sistemas de redes neuronales para aplicar en metodologías, pero no se ha llegado a implantar en ningún sitio. Bueno, entonces, siguiendo el esquema, en la metodología que se propone, que se basa en el análisis de la experiencia para mejorar las metodologías, pues esa es un poco la metodología que he aplicado en mi tesis. Entonces, la primera parte es la realización de los controles y la recogida de los datos de los resultados en esos controles. En azul vemos lo que es el análisis de esos resultados y al final, pues con las conclusiones, las mejoras que se proponen. Y esto debería ser cíclico. O sea, si hasta ahora hemos hecho con 2014-2019, pues cuando se implanten las nuevas mejoras, pues debería volver a ser evaluado, ¿no? Bueno, entonces, el primer paso ha sido, se ha cogido una muestra de 146 certificados que se han realizado entre 2014 y 2019, lo más representativo posible, y de cada control se han recogido estos datos, que es, bueno, primero casi siempre se emite un informe borrador donde se solicitan cambios, correcciones y demás, y en esta fase, pues lo que tenemos son las no conformidades que se emiten y los resultados del certificado borrador. Y lo mismo en el definitivo. Y con estos datos lo que calculamos es la desviación en letra, en consumos y en CO2, tanto en error relativo como en absoluto, y número de conformidades. Y en base a estos datos se hace todo el análisis. La primera parte del análisis es el análisis de calidad de la muestra en general, y la principal conclusión es que la distribución del error es casi simétrico, vamos. Y además al eje del 0. O sea, en 0 tendríamos los que no tienen ningún error y a los dos lados pues tenemos más o menos la misma distribución. Es decir, la mitad de los certificados mejoran después del control y la otra mitad empeora su resultado. Lo mismo vemos en las letras, que en el 80% de los casos no varía, pero entre los que mejoran y los que empeoran, pues tenemos más o menos un porcentaje similar. Y el análisis estadístico nos indica que la incertidumbre estimada en el error relativo para una probabilidad del 95% es del 43% en CO2
y 40% en consumo de energía primaria. Es decir, si tenemos en cuenta que el 98% de los certificados se registra sin controlar, estamos diciendo que ese 98% puede contener, el 95% de ese 98% puede contener un error en este rango, ¿vale? O sea, un rango bastante importante, comparando con el 5% que se recomienda. Otra de las conclusiones otro de los resultados que se obtienen en este análisis es que el error es bastante cambiante cronológicamente y que en los últimos años, en los 3 últimos años, ha habido un incremento considerable, tanto en número de conformidades, en el error absoluto, es decir, es necesario continuar con el control y por una parte porque el error es considerable y por otra parte porque el incremento o sea, la tendencia es cambiante, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo vamos a hacer que la distribución del error se reduzca? O sea, que la curva se estreche. Bueno, por una parte, el criterio de selección debe ser capaz de detectar los certificados que están en estas colas de la curva y además, al poder ser, deberíamos extender ese número de certificados controlados para poder estrechar al final la curva. Y los próximos pasos del análisis de la tesis se centran en estos 2 pasos, ¿vale? El primero, mediante el análisis de las submuestras y el segundo, mediante el análisis de las no conformidades. ¿Vale? El análisis de las submuestras se hace, bueno, lo que es toda la muestra, en 6 clasificaciones se divide en 35 submuestras y estas 6 clasificaciones, 2 se basan en diferentes criterios de selección aplicados en Europa y los otros 4 se basan en características de los edificios. Es decir, por ejemplo, uno de los criterios puede ser la herramienta de certificación empleada o el uso del edificio o la edad del edificio y en base a eso obtenemos las submuestras y de esta manera relacionamos la característica con el patrón del error para ver cuáles son los edificios que nos están dando más dolor de cabeza, ¿no? En esta, bueno, una de las conclusiones que se ha obtenido es que se pone en duda si el criterio de selección aplicado en Euskadi, que en Navarra y en Valencia tienen un sistema similar también, se pone en duda este sistema, ya que aquí estamos controlando los certificados con mejor calificación, digamos, los A's, B's y C's, y los resultados demuestran que cuanto mejor es el resultado, cuanto mejor es la calificación, menor error presentan, tanto en relativo, en absoluto o en número de conformidades, y además son los más conservadores. Si miramos esta gráfica, la línea XY es la línea de referencia de lo que sería un certificado que no tiene ningún error, que es la relación entre el borrador y final, ¿no? Y vemos que los A's, que están en azul, están por encima, o sea, es decir, son conservadores, o sea, siempre mejoran su resultado. Y los B's y C's, cuanto peor es la calificación, más tramposos son, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Además de esto, pues se observa que la clasificación que más capacidad de diferenciar los patrones de error es la clasificación 2, que es la clasificación basado en la actividad de los certificadores, o sea, diferencia
el error por certificador, ¿no? Y vemos en esta tabla que los errores que tenemos, que tanto en rojo, que son los mayores errores, como en verde, que son los que mejor están en esta clasificación, comparando con el resto. Además de los errores detectados en esta clasificación, pues vemos que los edificios terciarios, las viviendas unifamiliares, los existentes y los certificados realizados en C3X o CIPETER son también los certificados que presentan un error, bueno, considerable, digamos. Entonces, ¿qué tienen todos estos en común? Pues que, bueno, excepto los de unifamiliar, el factor común es que todos son edificios de demanda energética bastante alta, porque son existentes, terciarios y además los realizados en C3X, que en general son los existentes también, ¿no? Y bueno, la última conclusión que se obtiene en este análisis es que cuanto mayor es el consumo, mayor es el error también, ¿vale? O sea, lo mismo que hemos visto aquí, los que tienen demanda energética alta, mayor consumo, mayor error, pues lo mismo vemos en las gráficas que obtenemos para cada clasificación. Estos dos son dos ejemplos que he puesto, pero casi en todas las gráficas la tendencia es la misma. Cuanto mayor es el consumo, la distancia al eje XY se aumenta. Bueno, más 15 minutos ya, ¿vale, Eider? Vale. Bueno, y la última parte del análisis es el análisis cualitativo y cuantitativo de las no conformidades, ¿vale? Lo primero que se hace es la catalogación de los tipos de no conformidades y en base partiendo de esta catalogación, pues primero se hace el análisis cualitativo, se categorizan, bueno, vale, no he dicho, el objetivo de esta parte es conocer por qué suceden los errores y cuáles son las formas más óptimas o más capaces de detectar estos errores, ¿vale? Entonces, bueno, por resumir, primero catalogación de las no conformidades, el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo y mediante el análisis cuantitativo ponderamos los resultados cualitativos para detectar qué es lo que está afectando más en el cómputo del error, por resumir de alguna manera. Vale, y estas son las principales conclusiones. Las conclusiones finales, hasta llegar aquí se han detectado otras, pero bueno, aquí me voy a centrar en las últimas. ¿Cuáles son las principales causas de las no conformidades? Pues por una parte, las diferencias que se detectan entre la base documental o en el edificio con los certificados energéticos, esas divergencias, ¿no? Y por otra parte, la falta de detalle en los proyectos o en el mismo proyecto que se encuentran definiciones diferentes de un tipo de cerramiento, por ejemplo, o que haya fallado la comunicación entre diferentes agentes del proyecto, etc. Y las formas más óptimas, ¿vale? La forma más óptima. En estas gráficas vemos que no hay ninguna forma que predomine. O sea, no se puede decir, vale, esta metodología es la que vale y el resto... Y del resto nos podemos olvidar. Pues no hay ninguna que predomine, entonces tenemos que pensar en una combinación. Y las que mejores resultados presentan son el Q5D y Q5B, que es el Q5D es la base, el contraste documental y el Q5B el chequeo automático, pero parcial, mediante alarmas, que el chequeo automático detecte los posibles errores, los strange values, digamos, ¿no? Y bueno, también se
evalúa la efectividad del automatic check y vemos que el 12%, bueno, mediante el automatic check, pero que sea capaz de detectar sí o sí esto está mal, solo se puede conseguir que se detecte el 12% del error. Y parcialmente mediante alarmas que detecte valores que sean extraños, está entre 0 y 48% del total del error total de la muestra. Y por último, la última conclusión es que Building in situ checks, que bueno, se evalúa si es efectivo o no hacer visitas al edificio, ya que es la forma más consumidora de recursos, digamos, ¿no? Que cuesta más, porque son 3 visitas a la obra, desplazamientos, etc. Y vemos que solo entre los dos se detecta el 25%. Y el 15% es en la última visita. En las 2 primeras visitas solo se detecta esta parte del error total. Y por último, con las conclusiones que se han ido obteniendo, pues se han presentado propuestas de mejora en tres puntos generales. En 2 son referidos a lo que es la metodología, el sistema de control, y el último es más bien al protocolo interno que tenemos en el laboratorio. En estas 2 últimas se incluye un chequeo automático mediante un programa informático que todas las reglas para este programa informático se han establecido para la tesis y ahora mismo estamos en el laboratorio ya desarrollando lo que es el programa para este chequeo. Y bueno, esto es un poco pinceladas de todo y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o... Vale, eskerrik asko, Eider. Pues eso, como dice Eider, con esto daremos por finalizado las 3 charlas y no sé si tenéis alguna pregunta. Ya sabéis, si tenéis preguntas, levantar la mano para daros la palabra, ¿vale? Bueno, si no, lanzo yo alguna pregunta también, que sí que tengo una para Andreas, más curiosidad que pregunta, pero aparte de la cerveza, que me gustaría probarla, Andreas, eso ya nos traerás en una siguiente visita. Andreas, I would like to ask you, you have used OpenFOAM software tool, no, I think. So I would like to ask you if you have previously used other tools like ANSYS Fluent or StartCM Plus, and in that case, which are the main differences? Because I think that OpenFOAM could be a good software for our research group. Yeah. So I have used StarCM Plus, ANSYS Fluent, and OpenFOAM, and for very simple CFD simulations to learn it with students, we also implemented code in MATLAB. And a colleague of mine used also COMSOL. So, and the main difference between, let's say, all these commercial tools and OpenFOAM is that OpenFOAM is not TOE based, so it's not a graphical user interface. It's based on files. So it first is a little bit difficult to get into this concept of OpenFOAM, but it's free to use and it's all open source. So you can take any solver you want and change it. And so that's why we used it, because in ANSYS Fluent you can change some things, but it's not possible to implement close contact melting. And also not in the other software packages. That is why we used OpenFOAM. I would say if you have a normal problem, like solving the natural convection on a house inside a room, it's better to use this commercial software if the cost is not an issue, because also to make a geometry in OpenFOAM is
if the basic tools very cumbersome, you can then use other tools, then it gets easier, and you can also implement meshes from other software, from ANSYS or whatever. So I would say the main difference is that you really can look in every equation, but the OpenFOAM is highly object-oriented programming language, so it's not easy to understand it in depth, but let's say on a high level, you can get used to it and understand it quite fast. So to sum up, it's interesting. I would think if you have something you would implement, you want to implement where you need to, I don't know, waiver transport or something which is not implemented, maybe in something specific, yes. Some things. So, but if you just want to simulate a standard case, then I would not use it. You can also, and what's also interesting, to use it with students because they can just get it for free and play around with it. Mm-hmm. So that's the main difference. Okay, thank you. Another question. When you have been working now in changing the boundary conditions, you said, imposing, I think, a different temperature gradient or something like that. How do you calculate this temperature gradient, or do you measure it, or? Yes, you can. I would measure it on the surface of the capsule, but this was my initial idea to measure, let's say, in the simulation, the temperature gradient on the capsule. But then I thought it's maybe better to get some kind of reference temperature a little bit in front of a capsule and use this one. So I'm not 100% sure if this will work or not. So it's something new I will try, and if it's not working, I have several other topics I can focus on. So that's nice in this project. I have 3 different things I will work on, and so if something will not work, then I can change it. But the original idea was to use the gradient and then to implement some kind of boundary condition in OpenFOAM, because in OpenFOAM you can also not only implement new solvers, you can also implement new boundary conditions, and this would then be a boundary condition which they emulates or simulates the capsule. But let's see if this will work. Okay, so it was very interesting, your work, Andreas. So thank you for the presentation. Thank you. I would like to, bueno, Eider, alguna pregunta también para ti, si la gente nos anima a hacer preguntas. Curiosamente, una de las conclusiones que luego has sacado es uno de los comentarios que me había apuntado y que luego lo has puesto tú en una gráfica, que a priori los errores para las mejores calificaciones deberían de ser los menores, ¿no? Luego has comparado las calificaciones ABC, donde los en C y en B eran donde mayores errores había. ¿Tenéis algo de información? Claro, desde el control externo entiendo que no, pero ¿tenéis algo de información de qué es lo que pasa con las calificaciones D, E, F y demás? Hombre, entiendo que en la F y en la G mucho error tampoco debería de haber, pero... No tenemos. Lo que sí tenemos es que, bueno, como los controles de edificios existentes, que son bueno, que en realidad debería hacer del Departamento de Industria, los hacemos desde el laboratorio, y sí que se observa que los errores son mayores también, aunque son A's, B's y C's, al ser existentes. La forma de definir los certificados y todo, pues es más similar a los otros existentes, que son D, E, F o demás, ¿no? Y sí que los errores son mayores, sí. Y hay más cambios de letra hacia abajo. Me ha parecido también curioso una de las primeras gráficas que has puesto, lo de que el error era asimétrico, ¿no? Que algunos mejoran o empeoran el resultado. O sea, yo pensaba que vivíamos en un país más de tramposos y en este caso igual la gente se piensa que hace trampa, pero para mal incluso, ¿no? Sí, eso es. Esos resultados demuestran al final que al menos la mitad de los certificados no se han hecho mal intencionadamente, sino seguramente es porque hay una falta de conocimiento
o una intencionalidad de ser conservador, porque ya saben que si ponen una bomba de calor o una caldera de biomasa, pues que ya tienen una A, entonces pues no les importa ser conservadores en la definición del sistema constructivo, por ejemplo, ¿no? Una de las dos cosas, pero sí, eso, al menos que en la mitad de los casos no es con una mala intención. No. Vale. Vale, luego otra pregunta. En una de las gráficas que has puesto que el incremento de errores va creciendo en los últimos años, eso, lo has puesto en valor absoluto. Yo entiendo también que el número de certificados va creciendo. ¿Tenéis algún dato, digamos, relativo referente a...? En esa gráfica se muestran los dos, en absoluto, o sea, en el cómputo de todos los certificados y también en unitario, o sea, el error por certificado. Vale, vale. Si queréis os comparto en un momento. Pero eso también crece el número de certificados que se está haciendo por año, ¿no? Sí, sí. Sí, a eso me refería. No Pero, tanto el número de errores que hay por certificado, sino ese ratio entre... no digo, pero el error por certificado también Sí. incrementa. Se Vale. ve en Vale, esa vale. gráfica. Vale, vale. Así que le he hecho a la pantalla. Vale, hasta aquí. Mira aquí. Es esta gráfica, ¿vale? En azul Eso es es. el total y en naranja los puntos es el unitario, o sea, el promedio por certificado. Y también en los 3 últimos años va en aumento. Vale, total absoluto. Vale, y una cosa que no he entendido bien es la última pregunta. En la clasificación 2 que has hecho, ¿qué es qué información conllevaba esa clasificación 2? Que creo que hablaba sobre el tipo de certificadores o... En esa clasificación se ha medido, digamos, el error, el patrón del error por certificado. O sea, si la muestra es de 146 certificados, esos 146 certificados se han hecho entre 50 certificadores, ¿vale? Y para este análisis se han cogido los certificadores que ya tuvieran más de 3 certificados controlados, que eran en total 19. Y se ha Vale. visto que las submuestras con mejor patrón o mejor tendencia en el error están en esa clasificación y también las submuestras con mayores errores. O sea, ahí se detectan los certificadores más tramposos o más con falta de conocimiento y también los que mejor hacen las cosas. Entonces, por ejemplo, Francia, que tiene implantado un sistema basado en certificadores, que es controlan al menos un certificado a todos los certificadores. Y luego cada X años le toca a cada certificador un control, por ejemplo. O hay otros sistemas también que están basados en los certificadores, pues que monitorizan los resultados de cada certificador, los resultados obtenidos en los controles, y así pueden enfocarse más en los certificadores que hacen mal o... Bueno, es que hay diferentes sistemas. Yo aquí he englobado en una clasificación, pero hay diferentes sistemas basados en la actividad del certificador. Vale, vale, me queda claro. Vale, pues yo por mi parte no tenía más preguntas. No sé si alguien más quiere decir algo, aportar algo, y si no, damos por finalizado el seminario. Pues nada, gracias por vuestra asistencia y nos veremos en el siguiente.